Hola, buenas tardes. Soy Ana López, residente de familia de primer año de Ribera del Muelle, y vamos a realizar una sesión sobre el acceso a la evidencia, cómo realizar una búsqueda bibliográfica adecuada y evaluar la calidad del artículo que hayamos elegido basándonos en la parrilla CAPSE. Durante la dos recursos que se llaman preevaluados, unos filtros aquellos que tienen mayor calidad. En el gráfico que vemos, en la cúspide, vemos que están las guías de prácticas clínicas, que son las que se actualizan con más frecuencia, y aquellas de las que podemos tirar mano en consulta porque se hace fácilmente desde. Esta sería la dirección ideal de búsqueda de mayor evidencia a menor evidencia y de mayor facilidad de acceso al más complicado. Lo primero, para buscar un artículo, deberíamos de definir el escenario que nosotros quisiéramos buscar. Una duda clínica, entonces. En nuestro caso sería qué grupo farmacológico produce mayor aumento de densidad de masa ósea en pacientes en tratamiento crónico con glucocorticoides. Para ello respondemos a la pregunta PICO. La P corresponde a la población, que en nuestro caso abarca tanto a hombres como mujeres mayores de 20 años, con enfermedad glomerular y osteoporosis inducida por el tratamiento con glucocorticoides. La intervención sería el fármaco que quisiéramos estudiar, en nuestro caso el denosumab, que se administra por vía subcutánea semestralmente, y en comparación con el tratamiento que se ha estado utilizando hasta ahora, que son los bifosfonatos. En nuestro caso se ha comparado con alendronato, que se administra por vía oral de manera semanal. Y el resultado es la comparación del aumento de densidad de masa ósea a los 12 meses medida por densitometría. Los descriptores que hemos utilizado son denosumab, alendronato y glucocorticoides, operados por AND y aplicados en el buscador PubMed. Existe una biblioteca virtual que se desarrolló después de descubrirse los MESH para consensuar, digamos, todos los términos sanitarios y poder realizar búsquedas adecuadas. Y son los descriptores de ciencias de la salud. De aquí podemos introducir estos descriptores en castellano y nos lo traduce al inglés en función del campo que queramos buscarlo. Por ejemplo, bioquímica, farmacología. Y luego aquí tenemos otros operadores booleanos que ya supongo que sabréis, el OR, NOT, y etc. En nuestro caso, una vez que metimos los MESH, nos arrojó la búsqueda 4 resultados. Luego los filtramos, hay varias posibilidades de filtrado. Nosotros pusimos que fueran ensayos clínicos porque tienen más evidencia y que estuvieran publicados en los últimos 10 años para que fueran los más recientes, arrojándonos dos artículos, de los cuales elegimos el que está aquí representado porque no estaba financiado por ninguna farmacéutica y no tenía conflictos de intereses. La parrilla CASPE, como ya explicó Leire en su sesión, es una herramienta que tenemos los sanitarios para, contestando unas sencillas preguntas, saber si el artículo que hemos elegido tiene la suficiente rigurosidad para continuar y hacerle caso. Entonces podemos elegirlo. Aquí no se ve muy bien, pero en nuestro caso, por ejemplo, hemos elegido ensayo clínico. Entonces hay otros tipos de ensayos que si clicamos nos dirá las preguntas a las que tenemos que responder. Estas son las preguntas de eliminación. Si en alguna de estas preguntas contestamos no, consideraríamos que el artículo no tiene la suficiente calidad como para poder fiarnos de él. La primera pregunta se basa en la pregunta PICO, ¿vale? Que ya la hemos respondido previamente al inicio de la sesión. Otro aspecto muy importante es que el artículo sea aleatorizado. La aleatorización de alendronato y denosumab fue en relación 1:1.
Y el seguimiento también es muy importante a la hora de saber si un artículo es fiable o no. En nuestro caso, se siguió a los pacientes, aquí es que no se ve muy bien, se siguió a los pacientes, se registraron las interrupciones que hubieron y el motivo del por qué se interrumpieron, que en nuestro caso solamente hubo 4 pérdidas y de ellas solamente una fue por efectos adversos y las otras 3 por decisión propia de los pacientes. Ya, preguntas que ya no son... las preguntas que ya no son tan determinantes, pero que sí da calidad al artículo que hemos elegido, es el cegamiento. Existe un triple cegamiento, que es que tanto los pacientes como el sanitario que administra el fármaco, como el que analiza, la persona que analiza los resultados, están cegados, no saben lo que están manejando. Doble ciego en caso de que el paciente y el sanitario estuvieran cegados y simple si hay uno solo de ellos que esté cegado. En nuestro caso, el único que estaba cegado era el analista que estudió los resultados. Nuestra población si eran 2 grupos similares, son 32 pacientes separados en brazos de 16, con mismo número de hombres que mujeres y a los que se les aplicó el mismo tratamiento adyuvante. Y sí, exacto, con calciferol. A todos se les administraron con el calciferol para que no hubiera diferencia. El resultado que se obtuvo es aumento de densidad de masa ósea en tratamiento tanto con denosumab como con alendronato, pero se obtuvo un mayor aumento de densidad de masa ósea con denosumab. La precisión del efecto, los resultados fueron estadísticamente significativos porque el intervalo de confianza no contenía el valor nulo y tuvo una precisión de 0,01. ¿Pueden ayudarnos los resultados en nuestro día a día? Pues en principio consideramos que sí. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas en tratamiento crónico con corticoides, tanto por las enfermedades inflamatorias como por las autoinmunes. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener de este artículo? Principalmente que los bifosfonatos, una vez que se administran, tienen un tiempo de, no tiene reversibilidad, cosa que sí tiene el denosumab. Por lo tanto, sería aplicable a niños y en mujeres con deseo genésico. ¿Qué faltaría? Estudiar el denosumab más a largo plazo porque es relativamente reciente. Las conclusiones, como ya hemos dicho previamente, que el denosumab consiguió mayor aumento de densidad de masa ósea a nivel de la columna lumbar con respecto al alendronato y que el denosumab se puede utilizar tanto en osteoporosis inducidas por glucocorticoides como en la posmenopausia porque actúa sobre los osteoblastos, reduciendo la formación de masa, aumentando la formación de masa ósea, sobre los osteoblastos porque disminuye la reabsorción ósea y los osteocitos porque mantiene la mineralización del hueso, favorece la mineralización del hueso. Para entender esto así un poquitito, he puesto solamente un recordatorio de lo que es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que tiene una parte de ratón que no provoca anticuerpos y que por ese motivo no crearía anticuerpos que nos pudieran neutralizar este fármaco. Tiene una alta sensibilidad y especificidad al ligando RAN, receptores antinucleares del café, y lo que hemos dicho, inhibe la formación de la activación principalmente de los osteoclastos y favorece la mineralización y además favorece la activación de los osteoblastos, como vamos a ver. Aquí, solamente un momentito, vemos que, para que entendáis un poquito el mecanismo del denosumab,
Esto es un osteoblasto y esto es un osteoclasto. El denosumab, o sea, estos anticuerpos son los receptores de RANK. El denosumab se une a dicho receptor, entonces lo que hace es que inhibe la activación del osteoclasto. Por lo tanto, inhibiríamos la reabsorción del hueso y favoreceríamos la formación de hueso al activar los osteoblastos. Las deficiencias que hemos encontrado en el estudio, que era una población demasiado específica, ya que solamente se estudiaron personas japonesas y la idea sería generalizar un poquito más esta población. El tamaño de la población es pequeño, fueron 32 pacientes, pero calculando el número necesario a tratar era el suficiente como para que este estudio tuviera validez. Como ya hemos reiterado varias veces, lo que se estudió fue un aumento de la densidad de masa ósea, pero sin embargo no se estudió la incidencia de nuevas fracturas, que a fin de cuentas es el objetivo de este tipo de tratamiento. Entonces también sería interesante realizar un segundo estudio valorando si realmente disminuye el riesgo de fractura. Los marcadores séricos de recambio óseo que se midieron fueron aquellos que no estuvieran afectados por la tasa de filtrado glomerular, porque como estábamos tratando con pacientes con glomerulopatía, para evitar que estuviera sesgado de esa manera. Y otro punto débil de este estudio fue que fue un estudio abierto de un solo centro porque solamente se cegó a los analistas de este resultado, que analizaban los resultados.